El secreto del éxodo, la sabiduría oculta que transformó a un hombre común en próspero. El viento caliente del desierto soplaba entre las dunas mientras Moisés, con la barba plateada por el sol y los años, observaba a su pueblo acampado al pie del monte Sinaí. No eran ya esclavos, pero la libertad había traído consigo un nuevo temor: ¿cómo sobrevivirían en una tierra árida, sin cosechas, sin comercio, sin nada? Los egipcios les habían arrebatado todo, menos una cosa: el conocimiento que llevaban en sus mentes. Entre las tiendas de lana teñida con índigo, un anciano llamado Eleazar ben Yair, un mercader que había negociado con los nobles del faraón antes de la huida, reunió a un grupo de hombres exhaustos. No les habló de milagros, sino de un principio tan antiguo como Abraham: el dinero no se multiplica por arte de magia, sino por el movimiento inteligente de lo que ya tienes. El primer mandamiento del éxodo financiero: no acumules, haz circular. Los hebreos habían salido de Egipto con las joyas y el oro que les dieron sus vecinos egipcios, aterrorizados por las plagas. Pero el metal brillante no servía de nada si permanecía enterrado bajo sus tiendas. Eleazar les enseñó el secreto que los mercaderes fenicios ya dominaban: un sequel quieto es un sequel muerto. Si tienes una moneda de plata, dijo, sosteniendo un lingote entre sus dedos callosos, no la guardes. Cámbiala por un saco de trigo hoy, véndelo como pan mañana, y usa esa ganancia para comprar un burro. El burro te dará crías, las crías te darán más burros, y pronto tendrás una caravana. Así es como el desierto se convierte en un mercado. Los hombres murmuraban. Algunos fruncían el ceño, acostumbrados a la mentalidad de escasez de los esclavos. Pero entre ellos estaba Josué ben Nun, un joven guerrero con ojos astutos. ¿Y si no tengo nada para empezar?, preguntó cruzando los brazos. Eleazar sonrió mostrando dientes amarillentos por años de comer dátiles secos. Todos tienen algo. Aunque sea solo tu fuerza, tu voz o tu conocimiento. Los egipcios nos quitaron nuestra tierra, pero no nuestra habilidad para intercambiar. El segundo principio: el verdadero oro está en las conexiones. Al día siguiente Eleazar llevó a Josué y a otros 2 hombres hasta un oasis donde los madianitas, nómadas expertos en comercio, descansaban con sus camellos cargados de incienso y especias. Observad, susurró el anciano. Ellos no venden solo mercancía, venden confianza. Un madianita nunca regatea con otro madianita, porque saben que el próximo trato será más valioso que el actual. Los hebreos, acostumbrados a desconfiar de los extranjeros, vieron cómo los madianitas compartían pan y sal como símbolo de alianza. Eleazar les explicó: si quieres duplicar lo que tienes, encuentra a quien necesite lo que tú posees, y dale antes de que te lo pida. Un favor hoy es una fortuna mañana. Josué, siempre pragmático, frunció el ceño. ¿Y si me engañan? Entonces habrás perdido una moneda, pero ganado una lección, respondió Eleazar. Pero si aciertas, habrás ganado un socio para toda la vida. El tercer misterio: el tiempo es el único bien que no puedes recuperar. Pasaron las semanas, y algunos hebreos comenzaron a aplicar las enseñanzas. Unos intercambiaban sus habilidades: un herrero reparaba arados a cambio de lana, un tejedor hacía tiendas por comida. Otros, como Josué, se atrevieron a comerciar con las tribus vecinas. Pero hubo quienes fallaron. Un hombre llamado Dan guardó celosamente su porción de oro, esperando el momento perfecto para invertir. Para cuando decidió actuar, las caravanas ya habían partido, y su metal brillaba inútil bajo el sol. El error de Dan, explicó Eleazar a los demás, fue creer que la paciencia es esperar. La verdadera paciencia es actuar ahora con lo que tienes, sabiendo que el fruto vendrá después. El legado que sobrevivió al desierto. Años más tarde, cuando los hebreos finalmente entraron a Canaán, no eran solo un pueblo de pastores, sino de comerciantes, artesanos y estrategas. Josué, que había empezado con nada, ahora lideraba una red de trueque que llegaba hasta Tiro y Babilonia. Y todo porque había entendido que 1. El dinero es energía, debe moverse, transformarse, crecer. 2. Las alianzas valen más que el oro, un apretón de manos sincero abre puertas que el dinero no puede. 3. El momento es ahora, quien espera a estar listo nunca lo estará. Los rabinos posteriores llamaron a este método el camino del éxodo, porque, como el cruce del Mar Rojo, requería fe en lo invisible, la certeza de que lo que parece poco hoy puede convertirse en abundancia mañana, si sabes cómo hacerlo fluir.
Y así, entre el polvo del desierto y los susurros de las tiendas, nació un secreto que no estaba escrito en las tablas de Moisés, pero que cambió para siempre el destino de un pueblo. La verdadera riqueza no se hereda ni se roba. Se crea. El último mercado de Salomé. El sol caía sobre Jericó como una moneda de cobre incandescente cuando Salomé, la hija menor de Yosef el tejedor, extendió su manto sobre la tierra agrietada. No era un mercado cualquiera. Allí, entre los olivos retorcidos y las sombras alargadas de los camellos, se decidiría si el secreto de su padre moría con el or renacía en sus manos. Yosef había muerto al amanecer con los labios resecos murmurando cifras y nombres de ciudades lejanas, Damasco, Alepo, incluso la prohibida Roma. Su última palabra no fue una bendición, sino un número, 37. Salomé lo supo al instante, no era su edad, ni el precio de un esclavo, sino el margen de ganancia en la ruta de las especias que su padre había trazado en secreto con los nabateos. Un camino que evitaba los impuestos de Herodes y las garras de los publicanos. Pero el conocimiento no era suficiente. Los deudos ya rodeaban la casa, manos extendidas como cuervos, el tío Leví, que reclamaba las herramientas del taller, el prestamista Simón, con su tabla de deudas manchada de vino, y peor aún, el centurión Marco cuyo interés por las conexiones comerciales de Yosef olía a chantaje. Salomé tenía 3 días antes de que el Shchive terminara y las deudas la ahogaran. El primer movimiento, la energía que fluye. Al segundo día, Salomé vendió el telar de su padre. No a Leví, que ofrecía monedas de plata falsas, sino a Miriam, la viuda del panadero, quien pagó con harina, aceite y un saco de dátiles secos. El hambre es peor que la deuda, le susurró Miriam al entregarle el saco. Salomé asintió. El dinero era energía, pero el trueque era supervivencia. Con los dátiles fue al puesto de Eliezer el cambista, un hombre que olía a incienso y mentira. Quiero plata por esto, dijo, deslizando el saco sobre la mesa. Eliezer rió, mostrando dientes amarillos. ¿Dátiles por plata? Ni el propio Salomón haría ese trato. Pero Salomé no se movió. Sacó un pequeño frasco de su túnica, azafrán de la India, robado del cofre de su padre. Esto sí que vale. Y sé que tú lo vendes a los sacerdotes para sus ofrendas, a doble precio. Eliezer palideció. El azafrán era contrabando, si los romanos lo descubrían, lo crucificarían. Pero si él lo delataba, perdería su único ingreso seguro. 20 dracmas, gruñó al final. Y no vuelvas. Salomé salió con el peso de la plata en su cinturón, pero también con una verdad, el miedo era la moneda más valiosa del mercado. El segundo movimiento, la alianza invisible. Al caer la noche buscó a Rahab. No la ramera de los textos sagrados, sino su bisnieta, una mujer que tejía redes de pesca y rumores con igual habilidad. La encontró en el puerto seco de Jericó, donde los barcos de juncos esperaban la crecida del Jordán para navegar hacia el Mar Muerto. Necesito llegar a Petra, dijo Salomé sin preámbulos. Rahab no levantó la vista de su red. Los nabateos no dejan entrar a nadie sin tributo. Y tú no tienes nada que ofrecerles. Tengo información. Salomé sacó un pergamino enrollado, la lista de los sobornos que Marco el centurión cobraba a los mercaderes. Esto vale más que el incienso. Rahab sonrió por primera vez. El camino cuesta. Pero si me das la mitad de lo que ganes en Petra, te llevaré. Y te enseñaré a hablar como ellos. ¿Por qué ayudarme?, preguntó Salomé. Rahab clavó sus ojos oscuros en los suyos. Porque mi abuela me enseñó que una mujer sola es un fantasma. 2 mujeres son un ejército. El tercer movimiento, el momento es ahora. El desierto entre Jericó y Petra no perdona. Al tercer día, el agua se agrió y los camellos comenzaron a tambalearse. Rahab señaló una grieta en las rocas, ahí hay un pozo. Pero está custodiado por los hombres de aretas. Salomé miró el cielo, donde los buitres dibujaban círculos. Entonces lo tomaremos. No hubo lucha. Salomé se acercó al pozo con el pergamino de Marco visible en su mano. Soy enviada del centurión, mintió en un árabe roto. Él quiere saber por qué sus mercancías no llegan a Petra. Los guardianes, jóvenes y aburridos, la miraron con desdén. Pero cuando Rahab apareció tras ella con una daga en la cintura y una sonrisa que prometía sangre, dudaron. Llenad los odres y no habléis de nosotras, ordenó Salomé.
O el próximo cargamento que detengáis será vuestro último error. El agua les salvó la vida. Y el miedo les abrió el camino. Petra, la ciudad que no era de piedra. Las fachadas talladas en la roca roja brillaban bajo la luna como si estuvieran hechas de sangre seca. En el souk, entre el olor a cardamomo y el murmullo de lenguas desconocidas, Salomé encontró a Malik, el mercader nabateo que su padre mencionaba en sus delirios febriles. No conozco a Yosef, dijo Malik, aunque sus dedos temblaron al tomar el azafrán que Salomé deslizó sobre la mesa. Pero conozco a quienes le debían favores. Quiero su ruta, exigió ella. La de las especias que van a Tiro sin pasar por Cesarea. Malik rió, un sonido que resonó como piedras cayendo. Esa ruta no existe. Es un mito. Mi padre no mentía. Salomé sacó el último as bajo la manga, un anillo de plata con el sello de un barco fenicio. Esto lo encontró en el cofre de un publicano muerto. Pertenece a tu socio, ¿verdad? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Al final, Malik suspiró. 37%. Eso era lo que Yosef ganaba. Pero el mar no perdona, niña. Y los romanos menos. No soy una niña, Salomé extendió la mano. Soy su heredera. El éxodo de Salomé. Un año después, los barcos de Salomé surcaban el Mediterráneo con cargas de pimienta, seda y ámbar. No usaba su nombre, en Tiro era la viuda de Jericó, en Alejandría, la mercader de Petra. Había aprendido que las mujeres con poder no sobrevivían si no se convertían en leyendas. Marco el centurión murió envenenado en un burdel de Cesarea. Leví el tío terminó tejiendo cestos para los pescadores. Y Rahab. Rahab se quedó con la mitad de Petra, como habían acordado, pero también con algo más, la primera escuela donde las hijas de los mercaderes aprendían a contar, a mentir y a sobrevivir. La última vez que Salomé vio Jericó fue desde la cubierta de un barco fenicio. La ciudad era un borrón de polvo y recuerdos. En su cinturón llevaba el anillo de su padre y una bolsa de monedas de oro acunadas en rodas. Pero su verdadera riqueza no estaba ahí. Estaba en el pergamino que guardaba en su pecho, donde había escrito con tinta de azafrán las 3 leyes que su padre nunca pudo enseñarle. 1. El dinero es sangre, si se estanca, pudre. Si fluye, da vida. 2. Una alianza rota es peor que una deuda impaga. 3. El momento no es ahora. El momento es siempre. Y así, mientras el barco se alejaba hacia el horizonte, Salomé sonrió. Porque había entendido lo que ni los rabinos ni los reyes comprendían. La riqueza no se hereda. No se roba. Se inventa. El puerto de Tiro. El barco fenicio atracó en Tiro al amanecer, cuando el aire olía a sal y a pan recién horneado. Salomé descendió por la pasarela con la elegancia de quien ha aprendido a caminar sobre cubiertas inestables, sus sandalias de cuero apenas ozando las tablas húmedas. Los mercaderes ya gritaban sus ofertas desde los muelles, las redes de los pescadores se secaban al sol, y entre el bullicio, un hombre la observaba desde la sombra de un almacén de especias. Era Darius de Sidón, un prestamista cuya reputación se extendía desde Babilonia hasta Cartago. Vestía túnicas de lino tan blancas que parecían teñidas con luz de luna, y en su dedo anular brillaba un rubí del tamaño de una aceituna. Pero Salomé no se dejó impresionar. Sabía que los hombres como él coleccionaban deudas como otros coleccionaban joyas. ¿Buscas trabajo, niña?, preguntó Darius, acercándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No, respondió Salomé ajustando el cinturón donde escondía el anillo de su padre. Busco un socio. Darius rió, un sonido seco como monedas contadas sobre mármol. Los socios son como los esposos, siempre terminan traicionándote. Entonces será mejor que no nos casemos, replicó ella, sacando el pergamino de su pecho con un gesto teatral. Pero antes de decidir, léelo. Es corto. El prestamista desdobló el papel, frunció el ceño al ver la tinta dorada, y luego levantó la vista, intrigado. ¿Azafrán? Eso cuesta más que el mensaje en sí. Exactamente, dijo Salomé. La primera ley, el dinero es sangre. Si solo lo guardas, se pudre. Si lo haces circular, crece. Darius no respondió de inmediato. En lugar de eso, la llevó a un patio interior donde un esclavo les sirvió vino de Granada y higos frescos.
Mientras comían, él habló de rutas comerciales bloqueadas por piratas cretenses, de un cargamento de púrpura de Murex perdido en una tormenta, de un deudor en Damasco que había huido con medio tesoro de su padre. ¿Y tú qué propones? Preguntó al fin, limpiándose los dedos en un paño de seda. Salomé bebió un sorbo de vino antes de responder. Que inviertas en algo que no puede hundirse, robarse ni pudrirse. ¿Y eso qué es? Información. La red de Salomé. 3 meses después, Salomé ya no dormía en posadas baratas. Había alquilado una casa cerca del templo de Melart, con paredes de adobe pintadas de ocre y un jardín donde crecían limoneros. Desde allí coordinaba a una docena de hombres y mujeres, un ex-esclavo egipcio que sabía leer los movimientos de los barcos en el puerto, una prostituta griega que escuchaba los secretos de los marineros borrachos, un viejo judío que copiaba los edictos del palacio antes de que fueran públicos. Darius, al principio escéptico, pronto comprendió el valor de lo que Salomé había creado. Cuando los mercaderes de Rodas llegaron con sedas de China, ella ya sabía que el precio en Antioquía había caído por una rebelión. Cuando los barcos de Cartago anunciaron un cargamento de estaño, sus espías en las minas de Tartesos le confirmaron que la calidad era inferior. Y cuando el rey de Tiro decretó un nuevo impuesto sobre el vino, sus contactos en el Consejo de Ancianos le advirtieron con una semana de antelación. El dinero fluía. Pero no todo era oro. La segunda ley. Una noche, mientras Salomé revisaba los registros en su habitación, escuchó pasos en el jardín. No eran los de sus guardias. Al asomarse a la ventana, vio a Elías, un joven judío que había sido su primer informante en Jericó. Llevaba el rostro magullado y una daga ensangrentada en la mano. «Te buscan», jadeó apoyándose contra el marco de la puerta. «Darius envió hombres a tu casa en Jericó. Mataron a tu tío». El corazón de Salomé se detuvo. Su tío, el único familiar que le quedaba, un hombre que nunca había entendido su ambición pero le había dado refugio cuando huyó. ¿Por qué? Preguntó aunque ya conocía la respuesta. Porque descubrieron que le vendías información a los asirios, Elías escupió sangre al suelo. Y porque Darius no perdona traiciones. Salomé cerró los ojos. Una alianza rota es peor que una deuda impaga. Su padre tenía razón. Ve a Sidón, ordenó, sacando una bolsa de monedas. Compra un barco pequeño y espérame en el muelle norte dentro de 3 días. ¿Y tú? Ella sonrió, pero esta vez no había alegría en su gesto. Voy a recordarle a Darius la tercera ley. El momento es siempre. Al día siguiente Salomé se presentó en la casa de Darius con un regalo, un cofre de ébano tallado con escenas de la Eneida. Dentro, en lugar de joyas, había pergaminos con los nombres de todos los deudores del prestamista, sus deudas, sus secretos y, lo más importante, las rutas por donde transportaban sus riquezas. ¿Qué es esto? Preguntó Darius, desconfiado. Tu salvación, respondió ella, sentándose sin ser invitada. Porque si me matas, esta información llegará a manos de tus enemigos antes de que tu cuerpo toque el suelo. Darius palideció. No por el chantaje, sino por la eficiencia con que había sido ejecutado. ¿Qué quieres? No quiero tu dinero. Quiero tu silencio. ¿Y tu barco más rápido? ¿Para huir? No, Salomé se levantó ajustando el cinturón donde aún colgaba el anillo de su padre. Para empezar de nuevo. Porque la riqueza no se hereda, ni se roba. Se inclinó hacia él, sus labios casi rozando su oído. Se inventa. Y con eso salió de la habitación, dejando atrás a un hombre que por primera vez en décadas sintió miedo. El último viaje. 3 días después, el barco de Elías esperaba en el muelle norte. Era pequeño pero rápido, con velas teñidas de púrpura para que no se vieran en la noche. Salomé subió a bordo con una sola maleta, ropa, el anillo de su padre y el pergamino con las 3 leyes. ¿A dónde vamos? Preguntó Elías, desatando las amarras. Donde el dinero aún no ha llegado, respondió ella, mirando hacia el horizonte. Donde las reglas aún no están escritas. El barco zarpó al amanecer, rumbo a las columnas de Hércules, más allá del mundo conocido. Y mientras Tiro se perdía en la distancia, Salomé sonrió. Porque había entendido algo más que las leyes de su padre. Had entendido que el verdadero poder no estaba en el oro, ni en los secretos, ni siquiera en la información.
Estaba en saber cuándo desaparecer. El viento salado azotaba las velas púrpura mientras el barco cortaba las aguas hacia lo desconocido. Elías, con las manos firmes en el timón, observaba de reojo a Salomé, que seguía en la proa, el pergamino ahora guardado bajo su túnica. No hubo más preguntas entre ellos, ambos sabían que las respuestas ya no importaban. Al cuarto día avistaron una costa de acantilados dorados donde el mar rompía en espuma blanca. No había puertos, ni banderas, ni rastros de mercaderes. Solo arena virgen y el susurro de las olas contando historias que nadie había escrito aún. Aquí, dijo Salomé, señalando una ensenada oculta tras un promontorio. Elías asintió, guiando la embarcación hacia la playa con la práctica de quien ya había borrado su propio rastro antes. Desembarcaron al atardecer. Elías descargó provisiones y herramientas, Salomé cavó un hoyo bajo un olivo retorcido y enterró el anillo de su padre. No era un tesoro, sino un peso. El pergamino, en cambio, lo quemó en una hoguera silenciosa, dejando que las cenizas se mezclaran con el aire. Las 3 leyes de Tiro ya no servían en un lugar donde el tiempo se medía por las mareas y no por los contratos. Con el amanecer comenzaron a construir. No una ciudad ni un imperio, sino algo más pequeño y más resistente, un refugio de piedra y madera, con paredes lo suficientemente gruesas para guardar secretos y ventanas lo suficientemente altas para ver llegar a quien no debía. Elías plantó un huerto, Salomé tejió redes y aprendió los nombres de los peces que solo los locales conocían. Nadie les preguntó de dónde venían. Nadie les pidió nada. Años después, cuando los primeros barcos de comerciantes ambiciosos llegaron a esas costas, atraídos por rumores de un lugar sin impuestos ni reyes, encontraron solo a un viejo pescador que les vendió sal y historias inventadas. Nunca supieron que la mujer que les sirvió té de hierbas silvestres había sido alguna vez la heredera de los secretos más valiosos de Tiro. Y cuando el último arco zarpó cargado de mercancías pero vacío de verdades, Salomé y Elías se sentaron en el acantilado, como hacían cada noche. El mar seguía ahí, indiferente. Y ellos también. Porque habían aprendido que desaparecer no era huir, sino convertirse en algo que ya no necesitaba ser encontrado.